Patricia Lara Salive, en la Casa de Cambio. Sí, señora. Es un placer estar aquí, en cambio, no como entrevistadora, sino como entrevistada. El ejercicio periodístico siempre. La pasión insaciable de la que hablaba Gabo, ¿verdad? Sí, claro. El mejor oficio del mundo. El oficio más bello del mundo. Patricia Lara Salive estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes. Hizo un pregrado en Ciencias de la Información en el Instituto Francés de Prensa y Ciencias de la Información de la Universidad de París II y obtuvo la maestría en periodismo en Columbia University en Nueva York. En 1974 fundó con el expresidente Carlos Lleras Restrepo el semanario Nueva Frontera. Fue corresponsal en Europa, Estados Unidos y América Latina de Alternativa, de Proceso México, El Espectador y Caracol Radio. Patricia también colaboró con Cromos, Latin American Newsletter y El Tiempo. Y en 1993 fundó en Colombia con el español Juan Tomás de Salas y Daniel Sanpertizano la revista Cambio 16 Colombia. Patricia Lara Salive ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo CPB, con su informe sobre drogas. Obtuvo también el Premio Planeta de Periodismo por su trayectoria profesional y por su libro Las mujeres en la guerra. Este es un aspecto que a ella le ha interesado mucho. Publicó las novelas Amor Enemigo, Hilo de Sangre Azul y El Rastro de tu Padre. En el 2018 publicó el ensayo histórico Adiós a la Guerra. Muchas conversaciones con este país y con el mundo en términos periodísticos y literarios. Pero ahora Patricia Lara Salive, ahora mismo impulsa de manera fundamental el renacer de Cambio en formato digital, con el ánimo de continuar pensando en público y participando a fondo de la construcción y formación de sociedades más y mejor informadas y comunicadas. Y yo creo que esa es la manera como tan juiciosamente ella entra a trabajar por un mandato de su hijo en un libro llamado La Espada de Bolívar, con un prólogo que además es otro ejercicio de periodismo impresionante aquí por parte de Daniel Coronel. Entonces, ¿cómo fue aquello? En medio de un llamado del primer presidente de izquierda en Colombia, cuando antes de ponerle la banda presidencial a su vicepresidenta, decide que hay que tener allí la espada de Bolívar. Sí. La historia la cuenta magistralmente Daniel Coronel en el prólogo del libro, que se llama La Espada de Bolívar del M-19 a la Casa de Nariño, porque el libro es no solo la historia de la espada de Bolívar, desde que se la robó el M-19 en enero del 74, sino la historia de ese movimiento que culminó, o que hasta ahora va, digamos, en que uno de sus militantes llegó a la presidencia de la República. Entonces, es la historia del M-19 del 74 para acá, la historia del país y un poco la historia también del presidente Gustavo Petro. En el prólogo de Daniel Coronel, una magnífica bitácora de vuelo, y después en enlace con Entre la espada y la pared, una espada además empuñada por el Libertador, robada de la Quinta de Bolívar en 1974. Y por el presidente Duque. Y por el presidente Duque, sobreviviente de la invasión norteamericana a Panamá, reclamada por el primer presidente de izquierda en Colombia. Bueno, la espada del libertador Simón Bolívar. Quisiera empezar a preguntar por qué. Además, Patricia en su investigación adjunta algo en lo que reitera profundamente.
la espada, los espolones y demás de ella misma. Era un conjunto. Y los estribos. Y los estribos. ¿Por qué, Patricia? Pues porque eso fue lo que se robaron. Eso fue lo que se robaron. ¿Sí? Se perdieron en el camino, yo no sé dónde se perdieron, no pude determinar, yo creo que se perdieron antes de que enviaran la espada a Cuba, es como mi conclusión, los espolines y los estribos. Pero ahí está la espada. Ahí está la espada. Bueno, el presidente Petro sorprendió a todo el mundo con esa primera decisión como gobernante y aquello fue muy tenso. Entonces, una mujer maravillosa, pianista, llamada Teresita Gómez, decidió abrir ese piano que tenía para la función que seguía después de esas investiduras como vicepresidenta Francia Márquez y lo demás. Y muy puntualmente comenzó con un nocturno en mi bemol mayor, opus número 2, una de las primeras obras de Chopin, una obra además muy temprana, con forma binaria para la mano izquierda y para la mano derecha. Con sesiones muy adornadas y difíciles y muy versátiles. Todos sabemos después lo que pasó en la música de Frédéric Chopin y no podemos dejar de ver ninguna película sobre la ocupación de Varsovia sin la polonesa. Y aquí estábamos viendo en esa extraordinaria partitura cómo la mano derecha y la mano izquierda se entrecruzan y empieza una discusión interminable. ¿Por qué? No, pero es que Teresita Gómez, con su virtuosismo y su sabiduría musical, lo que hizo fue disimular el show tan ridículo que estaba ocurriendo en la Casa de Nariño, cuando el presidente saliente, Iván Duque, no quería deshacerse de la espada. Todo eso lo cuenta, otra vez digo, magistralmente Daniel Coronel en el prólogo. El equipo de Petro de Empalme le dijo al de Duque que él quería la espada en la posesión. Entonces comenzaron todas las trabas santanderistas, las más inverosímiles, y al final... Las razones de siempre, además. No, las ideas, las acciones. No, las trabas santanderistas ridículas. Entonces al final la historia es que se necesitaba un seguro para transportar la espada estaba en la Casa de Nariño y había que transportarla al Capitolio donde se estaba posesionando el presidente Petro. Y bueno, entonces para pedir un seguro para la espada había que evaluar la espada. Entonces, ¿quién iba a evaluar la espada? Bueno, finalmente la previsora, decidieron que la previsora hiciera el avalúo de la espada y alguien dijo, vale 1.000 millones la espada. Entonces, pusieron ese precio y ya se habían sorteado todos los enredos que le había puesto el gobierno de Duque y ya no quedaba más que entregar la espada, pero él no quería. Que su mandato todavía no había expirado. Una discusión muy ridícula, porque ya Petro había jurado ante Roy Barreras, pero entonces alegaron que todavía no había firmado un acta de no sé qué, entonces que el presidente seguía siendo Duque, bueno, en fin, hasta que llegó Laura Sarabia con un militar allá donde Duque y más o menos le dijeron, mire, ya no más. Entonces entregó la espada, pero antes de entregar la espada pidió que se la dejaran empuñar por última vez. Entonces uno dice, bueno, de razón García Márquez escribió 100 años de soledad y se inventó a Macondo en este país. Exactamente. La espada
narra esta investigación periodística a profundidad, llena además de muchas fuentes contrastadas, como hoy se puede ejercer y nos enseñó, entre muchos otros, Gabriel García Márquez, a escribir documentados, a escribir investigados, a escribir socialmente, a innovar, a, a crear opinión frente a las noticias y a los sucesos. Entonces esta espada pasó por muchos lugares que están registrados aquí. Vamos a uno muy impactante en términos de la última parte de la vida de Bolívar. La espada estaba al lado de la cama, en la quinta de Bolívar, donde dormían Manuelita y Bolívar. Eso es una paradoja. Pedí este magnífico documento en el que un museo quiteño resuelve poner la rosa del amor sobre la espada de Bolívar, porque sabían que allí había muchos discursos y que esa mujer, por ejemplo, le ayudó a que no lo mataran en la conspiración. Miren esta portada. Miren, sí. Eso es muy cómico, ¿no? Sí, mi prima Toya Grajales, que vive en Quito, yo le dije, búsqueme ese libro, porque yo estaba haciendo una serie de cartas en la radio de la Universidad Nacional. ¿Y podemos leer alguna carta? Podemos leer alguna carta. Sebastián Ospina hacía de Bolívar, y a mí me tocaba la tragedia, y digo la tragedia, de representar a Manuela. Oye, pero aquí dice cartas de amor entre Manuela y Simón. Ahora vamos a ver una carta. Una carta. Una carta de Bolívar, a ver. Esto no sé si sea buena o mala. Okay. Todas son bellísimas. Agosto 1 de 1828. No, esta es de Manuela Bolívar. Señor mío, le ruego por lo que más quiera en este mundo, que no soy yo, no asista a ese baile de disfraces. No porque usted se encuentre obligado a obedecerme, sino por su seguridad personal, que en mucho estimo, cosa que no hacen sus generales ni la guardia. Desista usted, por Dios, de esa invitación de la cual no se me ha hecho llegar participación, y por esto haré lo que tenga que hacer en procura de su desistimiento. Sabe que lo amo y estoy temerosa de algo malo, Manuela. ¿Y dónde habrá? Aquí hay una de Bolívar. Mi adorada Manuela, me encuentro aquí solo en esta ciudad que me turba con las noticias que a diario recibo de las deliberaciones de la Convención de Ocaña. Sé que me falta tu consejo y tu presencia aquí donde todo me es ingrato. Esto está fechado en Bucaramanga, mayo 18 del 28. La Gran Colombia se sumerge en la discordia de los partidos y no queda otro camino que sucumbir o la dictadura. ¿Qué me aconsejas? Mi fiel acompañante, Lacroix, toma nota minuciosa de mis descargas de ánimo y me dice durante largas jornadas de conversación que la patria y la historia me deben todo. En eso concuerda contigo y me hace recordarte. Pero no solamente esta nostalgia te trae a mi mente, pues se trata del ansia con la cual mis sueños se iluminan con tu mágica sonrisa. Sí, aún añoro esos besos tuyos y tus fragancias. Tuyo, Bolívar. ¿Cómo bonito. Qué maravilla el libro. Yo quiero conseguirme uno. ¿Tú me puedes encargar un libro? Por supuesto, es tuyo. Vamos a esas instancias en que una región del mundo, este lado que algunos escritores llaman la cadera izquierda del mundo, esta Suramérica,
en donde los discursos sociales han sido prominentes en los últimos 5 siglos. Y llega un hombre con muchos símbolos y lo concibe. Pero esos símbolos, Patricia, desaparecen. Otros pueblos simbolizan más, los pueblos latinoamericanos no tanto, pero es el M19 quien, con ese hurto de la espada de Bolívar, de la quinta de Bolívar, allá cerca del lecho del amor, en donde ella reposaba, empieza a anunciar una nueva manera. A ver, la espada de Bolívar no era importante antes del robo de la espada de Bolívar por parte del M19. Es decir, nadie se acordaba que Bolívar tenía una espada, ni nada de eso. Entonces se roba la espada del M19, deja una proclama allá en la quinta de Bolívar, en la que decía: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Y eso pasa después de una campaña de expectativa, de avisos avisos por televisión, no, por el periódico. Por el periódico. Eran como, parecían anuncios de vermífugos. Sí. O algo así, para parásitos, gusanos, espere, ya viene M19, no sé qué. Entonces fueron 4 avisos y el último dice: hoy llega M19. Y ese día fue el robo de la espada y la toma del Consejo de Bogotá. Entonces ahí se volvió símbolo y se fue convirtiendo en un símbolo cada vez más poderoso en la medida en que la obsesión de los militares era encontrar la espada y no la encontraban, ¿no? De hecho, después del Cantón Norte, que fue en el 79, o sea, el robo de las armas. 5 años, 5 años después del robo de la espada, que capturaron a muchos dirigentes y a muchos militantes, y no militantes, sino gente de izquierda, que por el hecho de tener en su casa el túnel de Sábato ya eran sospechosos y dignos de llevárselos a, dignos entre comillas, a las caballerizas a que los torturaron. Sí. Lo que les preguntaban era: ¿dónde está Pablo? Que era el nombre que le tenían a Jaime Bateman. ¿Dónde está Pablo y dónde está la espada? Y mientras más preguntaban por la espada, más símbolo se volvía. Claro. Entonces se volvió el símbolo de, no solo de ellos, sí, sino, diría yo, también pues de la lucha, de alguna manera, de Latinoamérica, diría yo. Todo el mundo se puso de pie cuando la urna llegó con la espada por fin de todos estos temas, excepto el rey de España. En ese momento, ¿qué pasó, Patricia? No, pues los invitados a la posesión, los presidentes, vicepresidentes, etcétera, más los invitados, el gabinete, en fin, la gente, que había muchísima gente, pues se emocionaron con la llegada de la espada y sin pensarlo se pusieron de pie. El rey no. Pues las razones son obvias. Eso en España fue cuestionado por el partido Podemos y eso, pero bueno, así fue. Así fue. Muchos lugares recorrió la espada y no tan azarosos. De pronto la vida está cubierta, la historia se traslapa en capas y capas. Y un día llegó a un sitio a un hombre que escribía: juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la tengo perdida y la juego por el más infantil espejismo. La juego contra uno, la juego contra todos. La juego en una alcoba, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. Estuvo, por ejemplo, en un anaquel visible de la casa
del poeta de Grave, Sí, a quien visitaba el médico que tenía relación con la Universidad Nacional y que le prohibía el aguardiente y fumar. En la casa del poeta duró como 2 años la espada. Imagínate. Sí. Y hay una anécdota muy simpática cuando el poeta Sí. cumple 80 años, que si mal no estoy, es en julio o junio del 75. Alfonso López Michelsen era el presidente, entonces condecoró al poeta con la Cruz de Boyacá, tal vez, y fue muy amablemente a su casa a condecorarlo. Ahí estaba Belisario Betancur, que no había sido presidente todavía, y había miembros de su familia, alguna gente. Y lo que no se imaginó López, supongo yo, es que esa espada Bolívar que estaban buscando como aguja estaba a unos metros de su cabeza, porque la biblioteca de la casa del maestro estaba sobre la sala, y en la sala el presidente condecoró a León de Greve. La espada de Bolívar en un Renault 4 va y viene por toda esta ciudad y así pasa muchos días, en un instante de convulsión nacional. Sí, sí, el primer chofer que tuvo la espada fue Carlos Sánchez, hermano de Pepe Sánchez, el director de teatro y actor, que era el que estaba esperando que sacaran la espada de la quinta, y la llevó con Álvaro Fayad, que fue el que se robó la espada, y otra persona a la que le decían el Mono Pedro, que él después se salió de ese movimiento, yo nunca lo conocí. Y dejaron la espada en casa de un compañero de ellos de apellido Santoyo, que ya murió. Y bueno, esa fue la primera morada de la espada. Unos días después, 8 o 10 días después, ya llegó al lugar seguro, a la casa del poeta León de Greve. Corre paralela esta historia que simboliza todo este tema como símbolo que el M-19 quiere traer, sacarla del lugar en donde estaba, en la Quinta de Bolívar, para narrar la historia de un movimiento político que llegó incluso a un acuerdo de paz, después de muchas cosas, después del robo de las armas del Cantón Norte, después de la toma de la Embajada Dominicana, después de mucho trasegar por este país y de muchas muertes y de muchas situaciones que tuvieron este país convulso y en una lucha armada impresionante. A ver, el libro lo que hace es, digamos que con el pretexto de la espada, ¿sí? O con el leitmotiv de la espada. Con el símbolo que ella... Sí, pero de su trayectoria, cuenta la historia de ese movimiento y de lo que pasaba en el país en ese momento. Yo creo que el libro es interesante por eso, y es ameno por las historias de la espada. Claro. ¿Sí? Entonces ahí como que van las dos cosas de la mano. La espada de Bolívar entra por fin, vuelvo a ese momento, a la plaza en donde el presidente Petro se está posesionando, en donde el presidente Petro está ya ejecutando su mandato. ¿Dónde queda en este instante ese símbolo plantado allí? ¿Qué ha pasado en este año y 3 meses de gobierno con ese símbolo que como primer
elemento quiso traer el presidente Petro, Patricia? Bueno, en entrevista a Cambio, cuando Petro era presidente electo, dijo que se guardaría la espada en un sitio donde el público pudiera verla, y de hecho está ahí a la entrada de la Casa Nariño. Lo primero que uno ve entrando es la espada, y que estaría desenvainada, y que permanecería desenvainada hasta que hubiera justicia en este país. Entonces esa es su gran promesa. Yo me imagino que todos los días cuando sube y baja por las escaleras y ve la espada, pues se acuerda de esa promesa. Vamos a ver si es capaz de cumplirla. Capaz de cumplirla. Hay objetos que encarnan ideales y se convierten en símbolos. Su poder es tal que son capaces de inspirar a generaciones enteras. Muchos otros pasos ha tenido la espada. ¿Cuáles podrá volver a tener si volvemos a tomarla como símbolo, Patricia? Si no solamente sea el paso ese que el presidente dará todos los días bajando la escalera y encontrándose con ella. No sé, para eso hay que ser una bruja. Yo no soy, no sé qué pueda pasar. Si a Petro no le va bien y viene un presidente que no sea, digamos, afín a esa ideología, yo me imagino que la espada vuelve a la Quinta Bolívar. Sería lo lógico. Y si lo sucede a algún presidente de su misma cuerda, digamos, pues ahí seguirá la espada, no sé, en la Casa de Nariño, no sé dónde la lleva. A la Quinta de Bolívar de nuevo. Pues es lo lógico, ¿no? Pero, como te digo, eso depende de quién llegue, ¿no? El liderario de Bolívar en este momento en América Latina, ¿cómo lo ves? Después de un tema como Chávez o un tema como Maduro, pues, y toda esta... Pues Bolívar siempre quiso la unidad latinoamericana, ¿no? Esa ha sido tristemente una quimera que no se ha logrado. Ha habido intentos, y realmente América Latina sería mucho más poderosa si se uniera, ¿no? Cuando hay gobiernos afines desde el punto de vista ideológico, tratan de llegar a acuerdos, pero viene otro gobierno de otra corriente y el acuerdo se desbarata en lugar de pensar de forma mucho más estratégica, como ha pensado la Unión Europea, por ejemplo. Claro. Un símbolo como la idea bolivariana, por supuesto esta insignia, este símbolo, y la paz total, en un momento como latinoamericano y global, Patricia. Pues la paz total es lo que anhelaríamos todos los colombianos que sucediera en este país, ¿no? Ojalá la consigan. Hay que prender velas, porque realmente es muy distinta la situación hoy que la que había, digamos, en el gobierno Santos. En el gobierno Santos había unas FARC muy fuertes, con un mando definido. Había un ELN con el que no se pudo llegar, digamos, a una negociación, o no hubo suficiente interés de las partes, o lo que tú quieras. Pero ahora, por un lado, pues está el ELN y esas disidencias y tal, pero por otro lado hay fragmentados, creo que son 50 y tantos grupos al margen de la ley, grupos armados, donde la mayoría son grupos que van en pos de la ganancia fácil y del narcotráfico y de la minería ilegal y demás. Entonces eso es otro tratamiento y es mucho más complicado. No son un jefe de las FARC o un secretariado de las FARC y unos del ELN, sino son múltiples cabecillas, y manejar eso es muy difícil. Ojalá lo logren. Volvamos a un punto
narrado, aquí muy recordado, muy investigado, muy trabajado, que se volvió evidente para muchos. Por ejemplo, la espada en Panamá o la espada en Cuba. Sí. Sí, cuando la situación de seguridad en Colombia se volvió muy difícil después de lo del Cantón Norte, a puertas de la ruptura con Cuba, en la época de Turbay. Entonces toman la decisión de sacar la espada y mandarla para Cuba. Entonces, obviamente, pues el camino era Panamá. Entonces se va en valija diplomática a Panamá y sigue para Cuba. Pero ahí sus aventuras ocurren, ¿no? No tanto ahí, es más en el 85, Fayad pidió que llevaran la espada a Panamá. Seguramente quería tenerla cerca, seguramente él con una idea bastante delirante, ideó el Palacio de Justicia y creyó que eso salía bien y quería tener la espada cerca. Esa es una hipótesis, porque coinciden las fechas más o menos, ¿no? Entonces la espada dura en Panamá, otra vez en la Embajada de Cuba, desde como mediados del 85 hasta la invasión norteamericana a Panamá, que ocurre en diciembre del 89. En enero del 90 sacan la espada otra vez para La Habana en valija diplomática, pero va en un carro de la embajada diplomática, pero en medio de los marines norteamericanos que estaban en las calles de Ciudad de Panamá. Patricia, por supuesto, ha observado esa espada. ¿Cómo la No mucho. La historia de por qué conocí la espada se cuenta en un epílogo que hago en el libro. Sí. Porque Gabriel Iriarte, que ha sido mi editor toda la vida, yo creo que si yo soy escritora es gracias a Gabriel, le di a leer el libro ya cuando estaba terminado, y me dijo: yo sentí que usted escribió 200 y tantas páginas, 220, 230 páginas sobre la espada de Bolívar y la mira con distancia. Usted no conoce esa espada, usted tiene que conocer la espada, usted tiene que ir, verla de cerca. Entonces me fui a la casa de Nariño, llegué un día a las 7:30 de la mañana, una periodista de Cambio tiene una amiga que trabaja ahí, entonces pude entrar sin mayor misterio y me quedé un rato viendo la espada y observándola por todos lados. Pero obviamente la espada estaba en la urna, yo no la pude tocar, no podía salir de esa urna. ¿Dónde están los espolones y demás? Ni idea. Ni se idea. Perdió. Ni idea. ¿Tendría que estar esa espada con ellos? Pues claro. Por supuesto. Sí, eso es. Mariana Garcés, la ministra de Cultura de los gobiernos de Santos, vive muy preocupada por los espolones y los estribos. Dice que esos son patrimonio nacional, que dónde están. Pues no sé, se perdieron. Yo no pude seguirle la pista. A ellos. Los cubanos me dicen que allá no llegaron. Entonces debieron quedar ahí, aquí en manos de alguien. La espada y un trabajo periodístico y literario conjugado. Volvemos a esos años, Patricia, muy felizmente, en que la escuela del nuevo periodismo y los llamados ahora a escribir, a pensar el mundo, incluso en la nube, en la red, como estamos ahora mismo conversando. Por ejemplo, ¿cómo están recibiendo esta historia? Pues muy bien. Ya el libro lo piratearon, que es una muy buen síntoma. Ya está en los andenes de Bogotá. Ya se hizo la segunda edición.
ya Planeta hizo la segunda edición, o sea que va muy bien. Sí, he estado viajando mucho, presentándolo en distintos sitios. El sábado presento en Cali. Y bueno, los invito, aprovecho para invitarlos a los caleños y habitantes de Cali a las 3 de la tarde la Feria del Libro con Mariana Garcés. Muchas gracias, Patricia. A ti, de verdad que ha sido muy grato y muchas gracias por esta entrevista.